Eso es. Bien, entonces comenzamos esta porción. Vamos a hablar sobre la porción, ¿cierto? O la parashá que corresponde a Números, capítulo 8, hasta el capítulo 12, versículo 16. Amén. Declarando que estamos avanzando por este desierto. Estamos, ¿cierto?, entre Egipto y la tierra prometida. Amén. Y estamos caminando, ¿por qué? Porque en el desierto somos formados, en el desierto somos tratados, en el desierto somos enseñados, en el desierto Israel, su pueblo escogido, nosotros hoy, ¿cierto? Recibimos la Torá, que es la instrucción, que es la enseñanza del Padre. Amén. Así que estamos avanzando por esta porción. Ya en esta porción hay varios temas, ¿cierto?, que podríamos tratar y profundizar, como por ejemplo lo que es la luz de la menorá, donde se entrega las instrucciones de cómo encender, ¿cierto?, la menorá, que es la lámpara que representa a Yeshua. Ya él es la menorá, él es la palabra, él es la luz, y por lo tanto hay instrucciones ahí que tienen mucha enseñanza. También se trata sobre la expiación o la purificación de los levitas, ¿ya? En los pasajes anteriores vimos cómo la consagración de los sacerdotes, ahora también de los levitas, ya también se hace recuerdo de celebrar Pesaj, y una segunda posibilidad también de celebrar Pesaj para aquellos que estaban imposibilitados en ese momento, ya. También vamos a ver en esta parashá, en esta porción, eh, que también el pueblo es guiado por la nube y la columna de fuego, ¿cierto? Según se movía la nube, se movía el pueblo y avanzaba por el desierto. También se habla sobre las dos trompetas de plata, ya que es la indicación que él da específicamente al pueblo según el tipo de toque de la trompeta. ¿Amén? También Israel comienza su avance desde el monte Sinaí, ya, donde recibieron la Torá, la Ketubá, ¿cierto?, que es la instrucción y el contrato de matrimonio, el pacto, y ahora comienzan a avanzar. También se habla sobre el suegro de Moisés, que Moisés le pide, ¿cierto?, a Jetro, o Obab también, como aparece en la escritura, que lo acompañe, ¿cierto?, a la nueva tierra. También se habla sobre la queja de Israel, ya la actitud del pueblo durante el desierto, pueblo, como dice, duro de cerviz, ya, que es tratado también allí, y eso trae mucha enseñanza para nosotros hoy. También la elección de los 70, que son llenos del Espíritu, y finalmente la murmuración de Miriam. Amén. Y todos esos temas se toman, y como les digo, es mucha, pero mucha enseñanza, pero hoy quiero que en esta parashá, que es la número 36 del libro de Números, que se llama en hebreo Bejalotja, que significa cuando prepares o cuando hagas subir. Amén. Recuerde que el pueblo estaba subiendo a la tierra prometida, estaba subiendo a la tierra de Israel, a la tierra de Jerusalén. Amén. Por eso se llama subir. ¿Ah? Por eso dice la palabra, subamos al monte de Sión. Amén. Entonces iban camino en ascenso, iban en un crescendo, en un crecimiento. Y lo que vamos a ver aquí es cómo, como lo decía, cómo avanzar, hermanos, cómo podemos avanzar por el desierto. Recuerden, el Señor nos sacó de Egipto, y hay un proceso que Él nos está limpiando, nos está purificando. Él está sacando una mentalidad que traíamos antigua, ¿cierto? Egipto era el lugar donde había paganismo, idolatría, religiosidad, falsas creencias, levadura, ¿cierto? Doctrinas, pensamientos de hombre, creencias humanas. En Egipto el pueblo había sido esclavizado, había aprendido una forma de hacer las cosas. Y nosotros literalmente hoy hemos sido sacados de Egipto, de un sistema del mundo, de un sistema humano, de un sistema en el cual muchas veces condicionaba nuestra mente, nuestro pensamiento. Pero hoy el Señor nos lleva al desierto, porque en el desierto Él nos habla, en el desierto Él nos instruye, en el desierto Él dice, hey, tienes que comenzar, saliste físicamente de Egipto, pero ahora tienes que salir espiritualmente de Egipto, tienes que sacar tu mentalidad de Egipto, tienes que dejar la levadura atrás. Amén. Entonces, ahora Él nos está haciendo subir, y quiero que hoy día podamos ver cómo avanzar por el desierto. Y en primer lugar, una de las características que vemos es la obediencia al Padre, la obediencia a Yahweh. Amén. Ayud Hei Bab Hei. Y vamos a leer allí
entonces el libro de Números, ¿cierto? 8, vamos a partir, ¿cierto? Por los primeros versículos de esta parachá, de esta porción, y quiero pedirle entonces a mi papá, Raúl, por favor, que pueda leer este pasaje, Números 8, del 1 al 4. Amén. Amén. Números 8. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así: encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Amén. Amén. Entonces vemos acá, yo tengo, ¿cierto? Una menorá, una réplica chiquitita, ¿cierto? Esto en el tabernáculo era del tamaño aproximadamente 1,80 m. Esto era más o menos de la altura mía, 1,80 m, no, un poquito menos, pero esa era la altura, y por lo tanto el sacerdote debía subir por como una escalerita, ¿cierto? De 2 peldaños aproximadamente, según algunos comentarios, y para poder encender, ¿cierto? Esta menorá, las lámparas, ¿cierto? Que tenemos 7 brazos, tenemos 7 lámparas aquí, y se debía encender la central, ¿ya? Que es la que representa a Yeshua, ¿ya? Él es el centro de todo. Pero también se debían encender las laterales, las otras 6, y estas debían encenderse, ¿cierto? Con sus mechas inclinadas hacia el centro, ¿ya? Esto nos habla, ¿cierto? Que así como Yeshua nos dijo a nosotros que Él es la luz del mundo, pero también declaró que nosotros somos la luz del mundo, la luz siempre tiene que estar inclinada hacia la luz principal. ¿Amén? Entonces, vamos a ver aquí que la obediencia, ¿ya? A Yahweh es estar inclinados, es estar humildes, es estar atentos a las instrucciones que el Padre nos entrega. Amén. Yeshua declaraba en Mateo 5:14 en adelante, ahí lo voy a pedir a Jimenita si lo puede leer. Amén. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Alumbrar, iluminar, glorifica al Padre. Somos luz. ¿Y sabes cómo somos luz? Cuando estamos inclinados, cuando estamos humildes, cuando estamos con una actitud de aprender, de ser guiados, atentos a lo que Él nos está enseñando en su palabra. Por eso, dice Juan 8:12, otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. Entonces, qué importante dice el que me sigue. El que le sigue es aquel que es obediente, es aquel que es un discípulo, es un aprendiz, una persona que está con una actitud de decirle: Padre, enséñame, enséñame, que no sea como yo pienso, que no sea como yo creo, que no sea como yo quizás he aprendido o he recibido o he visto las cosas, sino como tú me instruyes y me enseñas en tu palabra. Amén. Dice también en Juan 8:12, otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Juan 12:46, yo, dice él, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, o somos luz
o somos tinieblas. Pero sabemos que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, aquí la menorá cobra sentido, porque entendemos que todo lo que el Padre nos muestra, que es un diseño del cielo, amén, porque Él lo reveló. Moisés vio el diseño de la menorá para poder fabricarla. Esta menorá representa al Mesías, representa a Yeshua. Esta menorá fue labrada con martillo, amén, así como Él, el varón experimentado en dolores, fue tratado, y dice, a una obediencia superior, amén. Así también nosotros estamos siendo tratados en este caminar, para ser formados en obediencia a Él. Estar en luz es estar en un diseño. Este es un diseño, ¿cierto?, de 7 lámparas que revelan muchas cosas, y ahí las vamos a recordar, ¿cierto? Aquí tenemos los 7 espíritus de Yahweh que reposan sobre el Mesías, amén. Él va a reinar ya ahora en su segunda venida, está pronta su venida, va a reinar lleno del espíritu de Yahweh, amén. El espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de Yahweh, el espíritu de entendimiento, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Yahweh, amén. Los 7 espíritus van a estar sobre él, amén. Y también recordemos, andar en luz es andar en obediencia. ¿Por qué? Así nosotros también caminamos en un diseño, y ese diseño, ¿cierto?, también contiene los 7 moadins, las 7 convocatorias, citas o fiestas de nuestro Padre Eterno, amén, que es Pesaj o Pascua, panes sin levadura, las primicias, ¿cierto?, la gavilla mecida, los primeros frutos o cosecha, el día de la aclamación o Yom Teruah, el día de la expiación o perdón, ¿cierto?, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Amén. Nosotros ya hemos vivido, hemos ido avanzando, aprendiendo de a poquito en las 4 primeras. Y si usted recuerda, son las 4 primeras fiestas que Yeshua, el Mesías, cumplió en sí mismo. Amén. Nosotros hoy día estamos en el periodo entre la primavera y el otoño. Ya pronto se van a cumplir las 3 últimas fiestas que comienzan con Yom Teruah. Atentos, esta porción, esta parashá nos habla de trompetas. Amén. Y también porque va a sonar y están sonando las trompetas. Amén. Hay personas que han podido escuchar las trompetas, pero nosotros estamos entendidos porque la Escritura siempre va a traer luz. No vamos a estar en tinieblas, no vamos a estar en ignorancia, sino que vamos a estar apercibidos de lo que está sucediendo, porque así como Él va a venir como ladrón en la noche para los que no le conocen, para los que están en tinieblas, para nosotros, no nos va a pillar desprevenidos. Vamos a estar velando y orando, preparados, amén, para cuando Él venga, seamos hallados como esas 5 vírgenes prudentes. Amén, amén, amén. Entonces, qué hermoso, hermano, mire cómo avanzamos en obediencia, preparemos nuestro corazón, ya vamos a estar aprendiendo sobre Yom Teruah, sobre la fiesta que viene, según la Escritura establece, el primer día del mes séptimo. Amén. Vamos a aprender mucho más y que tiene un tremendo significado en la trompeta final, la 7ª trompeta que se va a tocar cuando Él venga en su segunda venida. Amén. Así que seguimos avanzando. Dijimos entonces, tenemos que caminar por este desierto. Y recuerde que el desierto, hermanos, no es un lugar donde no hay nada, ¿ya? El desierto se le llama, en hebreo viene una palabra que significa donde Dios nos habla. Nos lleva a un lugar apartado, un lugar lejos, ¿cierto?, del mundo, un lugar lejos de la civilización, lejos de las ciudades, lejos del ruido, lejos de las distracciones, y nos trae a un lugar donde podemos escuchar su voz, amén, con más atención. Así que vamos a ir y continuando otra actitud de cómo debemos caminar en este desierto, en este tiempo, es dependientes de Yeshua, amén. Así que me gustaría pedirle a Rosita, a ver si puede leer allí, ya, Números, capítulo 9, si usted también tiene su Biblia, lo puede buscar, Números capítulo 9 del 15 al 18. Amén, Rosita. Ahí puede encender su micrófono. Ahí, espera. Ahí sí.
esperar a Rosita ahí. Amén. Aquí, que tenía la Biblia acá, al tiro lo busco para. 9 Muy del bien. 15 al 18. Sí, números 9 del 15 al 18. Ahí vemos entonces cómo el pueblo de Israel comienza a avanzar. Amén. El día en que se armó el santuario, es decir, tienda del pacto, la nube lo cubrió durante toda la noche. Cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tierra, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo del que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Amén. ¿Hasta cuánto me dijo, pastor? Sí, hasta ahí, al 18. Amén. Ya. Entonces, hermanos, vemos primero obediencia a Yahweh, obediencia al Padre. Él le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a los hijos de Israel. Pero también el Padre colocó y mandó una nube durante el día y también columna de fuego, una apariencia de fuego durante la noche. Amén. Y vamos a ver, ¿cierto?, cómo nosotros, dependientes siempre, nos vamos a mover bajo esa nube y bajo la columna de fuego. No, no estamos, hermanos, nosotros vagando sin rumbo, sin dirección. En el desierto el pueblo de Israel no vagaba de un lugar a otro, no estaba dando vueltas en círculos. Amén. Era un pueblo que estaba siendo guiado, estaba aprendiendo a ser guiado, ¿cierto?, por la nube y por el fuego. Amén. Y vamos a ir viendo qué significa esta nube que era visible. Ellos podían ver la nube, podían ver el fuego, porque de esa manera nosotros hoy estamos siendo guiados también como su pueblo. Amén. No andamos vagando, no andamos perdidos, estamos siendo guiados por Él. A lo mejor nosotros hoy día no sabemos, Padre, ¿dónde nos estás llevando? Pero vemos esa nube, vemos ese fuego que se está moviendo y solamente tenemos que seguirlo a Él. Amén. Entonces, vemos aquí en esta porción, en esta parashá, que la Torá, que es la instrucción, nos enseña que la nube y la columna es la que dirigen la ruta. Él está guiando nuestro camino de regreso al Padre. Amén. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie va al Padre si no es por mí. Yeshua declaró esas palabras. Amén. Él es la columna de fuego, Él es la nube, ¿cierto?, que tiene el control y que está dirigiendo al cuerpo. Recuerden. Amén. Si vemos allí en Juan 1:14, y le voy a pedir ahí a mi suegro, ahí Florentino, a ver si puede leer este versículo que está en Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, paréntesis, logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, amén. Acá el apóstol Juan está viendo algo que en la escritura aparece como la palabra logos, ¿ya? Si usted va al griego original, dice logos. Algunos tradujeron esta palabra como verbo, otros como palabra, ¿ya? Logos es palabra o también verbo, pero muchas veces no entendemos lo que significa, ¿ya? Hay ahora esta versión que también salió de la Biblia textual, BTX cuarta edición, ya habla y deja la palabra logos. ¿Para qué? Para que como nosotros leamos logos y no entendamos qué significa, podamos buscar qué es lo que realmente es. Y lo que nos revela la palabra logos es que significa más que palabra. Significa una persona, una personificación de la palabra, ¿cierto?, que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces ahí vemos que Jesús, que Yeshua, es el logos, es la palabra hecha hombre, es la palabra hecha carne. Por eso ahí Juan escribe, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Porque Él es la palabra viviente. Lo hemos dicho también y lo hemos conversado, que en la versión aramea también se expresa este sentir, ¿ya? La versión aramea en el Antiguo Testamento, que se llama Targum, ¿ya?, habla de la memra, que significa la palabra visible, la palabra hecha hombre, hecha carne, amén, que se hace visible.
Entonces ahí vemos que Yeshua se hace visible, ¿cierto?, a los hombres. Era la luz de los hombres, dice, pero la luz se hizo visible. Amén. Es por eso que hoy día a través de la palabra que se hace vida, que se hace carne, nosotros podemos ser dirigidos, hermanos. Nosotros no estamos siendo dirigidos por hombres, no estamos siendo dirigidos por una denominación, por una religión, estamos siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo, la cabeza es el Mesías. Y tenemos que aprender, hermanos, a caminar en esa palabra. Mire lo que dice la Escritura, ¿cierto? En Números 9, 19 y versículo 23. A ver si lo puede leer ahí Evita, mi sogrita lo puede leer. ¿Ya? Estos dos versículos solamente para poder enfocarnos en esto. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh de la Menra y no partían. Al mandato de Yahweh entre paréntesis, de la Menra, acampaban, y al mandato de Yahweh de la Menra partían guardando la ordenanza de Yahweh como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Entonces vemos que la nube es la que dirigía. ¿Quién era la cabeza? ¿Quién era la imagen visible de Elohim? La imagen visible de Dios. Era esa nube y ese fuego, que es la palabra que se movía. Amén. Es Yeshua, ya Él estaba allí presente, aunque no lo podíamos ver, no lo podíamos entender, Él siempre ha estado desde el Génesis 1:1, Él aparece allí, siempre ha estado, pero lo vimos, y hoy lo estamos viendo a través de la palabra escrita, amén. Yeshua el Mesías es la palabra viviente, es la palabra, es la Torá hecha vida, hecha carne. Él nos habla, Él habla a nuestro corazón. Amén. Por eso íbamos a ver un versículo ahí, no sé si lo anoté. A ver, déjenme ver. Más adelante parece que está. Amén. Vamos a leer también allí como también visible, pero también un sonido. También había un sonido, ¿cierto?, que se anunciaba y que ese sonido indicaba cómo el pueblo se debía mover, se debía ordenar o qué actitud debía tomar. Eso está en Números 10, versículo del 1 al 3. Amén. Así que le voy a pedir ahí a tía Juan y a ver si puede leernos. Si usted no alcanza a leer un poquito a veces por el tamaño de la letra, tenga ahí, puede tener su Biblia también, Números 10 del 1 al 3. Ya. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Entonces estas 2 trompetas de plata, hermanos, todo tiene un significado, todo significa algo, todo nos enseña algo. Es una figura de lo que se había y de lo que se ha de manifestar. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos la base, el fundamento, todo lo que se construye arriba, ¿cierto?, va a permanecer firme. Amén. Y por eso es importante que estamos estudiando estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Amén. Porque ahí se nos va revelando y vamos entendiendo el fundamento de todo lo que después se manifiesta en la Escritura. Mire, el Eterno está dando instrucciones de marcha, ¿ya? Al sonar de la trompeta se avanzaba, ¿cierto? O se tenía una actitud de guerra o se hacía una reunión. Según el tipo de toque, ¿ya?, el pueblo actuaba conforme a esa indicación. Eran 2 trompetas de plata, ¿ya? Y emitían sonidos de redención. Las trompetas también eran labradas a mano, que habla también de un trabajo, ¿cierto? De algo que ha sido tratado, amén. Y aquellas reunían, ¿cierto?, a los 2 campamentos. Según el toque se reunían los 2 campamentos. Al otro toque avanzaban y al otro toque tenían una actitud de guerra. Entonces vemos acá 2 trompetas y vemos 2 campamentos.
Ya se estaba anunciando incluso desde Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob se enfrenta a Esaú? Él divide su campamento en dos, ¿ya? Con las esposas y sus concubinas, amén. Y por lo tanto ya había una señal de que ese reino, ¿cierto?, se iba a dividir después en dos campamentos. Acá también vemos cómo esas dos trompetas que representan al reino de Israel, al pueblo de Israel, que después se divide en la casa de Judá y en la casa de Efraín. Es muy importante entender esto porque así vamos a ir comprendiendo después los propósitos que el Padre tiene para cada una de estas dos casas o dos campamentos. Hay un sonido, y hermanos, este es un sonido, es una trompeta que se va a escuchar, que va a hacer que los dos campamentos se vuelvan a reunir en uno solo. Amén. Nosotros, como hemos ido entendiendo, somos la casa de Israel o la casa de Efraín que está siendo restaurada, así como el Padre también tiene que restaurar la casa de Judá. Nuestros hermanos mayores, ¿cierto?, que están allí en Israel hoy, en Jerusalén. Y hay un propósito para cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra acá relacionando con el sonido de trompeta, ¿cierto?, en Apocalipsis. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. No sé si Glorita Gómez, Glorita, ¿nos puede leer este versículo? Trataré, hola, dependiendo de Josué, de la palabra de Dios y del sonido de su voz. Amén. Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con su voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, el Mesías, resucitarán primero. Amén. Mire cómo vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo bien, ¿cierto?, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, vamos entendiendo lo que pasa incluso en Apocalipsis, porque todo está en ese mismo lenguaje, en ese mismo código. Dice que con el Señor, ¿cierto?, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿cierto?, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías, en Cristo, van a resucitar. Amén. Yo no sé si usted tiene la esperanza de la resurrección. Amén. Aunque podamos partir antes de que Él vuelva o podamos estar presentes, vamos a ser transformados, amén, en cuerpos glorificados. Por eso tenemos que seguir caminando, avanzando, perseverando hasta el final. Primera de Corintios 11:3. También ahí Maribel, no sé si lo puede leer, porque vamos entendiendo entonces quién es esa voz de trompeta, quién es esa cabeza del cuerpo. Aquí hay una tremenda enseñanza. Amén. Ahí Maribel, si puede desbloquear su micrófono para que lea este pasaje. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo, el Mesías, el de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, Elohim, la cabeza de Cristo, en el Mesías. Amén. Mire cómo la palabra nos enseña este orden. Hermanos, Cristo, el Mesías, Yeshua, es la cabeza de todo varón. Amén. Y eso es importante que cada varón lo pueda comprender a la luz de las Escrituras. Amén. El varón no tiene otro varón como cabeza. Amén. El varón no tiene otra persona como cabeza suya. El varón tiene como cabeza a Cristo, el Mesías. Amén. Es muy importante. No había nada entre el pueblo de Israel y la nube. Solamente la nube es la que cubría a todo el pueblo y la dirigía. Así todo varón, ¿cierto?, está sujeto a la cabeza que es Cristo, que es el Mesías. Así como el varón, ¿cierto?, es cabeza de su mujer, de su esposa, cabeza de su familia. Amén. Es muy importante esto. Y así como, miren, así como el Padre, Dios, nuestro Elohim, es la cabeza de Cristo, del Mesías. Entonces vamos viendo cómo esto funciona. Estas líneas, ¿cierto?, de cobertura son así. Amén. Recuerde de que Moisés también era un tipo de Cristo, un tipo de Mesías. Amén. Moisés estaba entre Dios, entre Elohim y el pueblo.
Por eso Elohim, ¿cierto? Nuestro Padre, Yahweh, él hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Moisés es un tipo de Cristo, de Mesías, y por lo tanto, Yeshua es el nuestro intermediario. Por eso la palabra, no hay otro hombre, no hay nadie, ¿cierto?, entre Dios y los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Por eso es importante que entendamos este concepto, porque Él es la cabeza. Y vamos a seguir acá como lo va profundizando y ampliando para que podamos entender cómo es esto de la cabeza y el cuerpo. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo. Amén. Por eso vamos a Efesios 4:3. A ver si Esonca puede leerlo. Efesios 4:3 al 6. Amén. Amén. Dependiente de Yeshua, como un solo cuerpo, Efesios 4:3, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Acá vemos entonces cómo esto se construye. Amén. Recuerde, la iglesia es eclesía. Amén. Es congregación. Es la misma palabra Keilah en hebreo. Keilah y eclesía son la misma y significan congregación. La congregación de los santos. Amén. El pueblo de Dios, el cuerpo. Y por lo tanto, en el cuerpo, ¿qué es lo que está? Está el Espíritu Santo, que es el espíritu que da vida al cuerpo. Y sobre el cuerpo tenemos la cabeza, amén, que es Yeshua, que es un Señor, amén. Y sobre ello tenemos al Elohim, al Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, amén. Mire qué hermoso este diseño. Por eso cuando, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros, hay unidad, hay vínculo de paz, y esto se extiende más allá de una estructura, más allá de una denominación, más allá de una religión. Esto, hermanos, es el cuerpo del Mesías, amén. Es sus escogidos, amén, los que se están uniendo. En este tiempo el Padre, ¿cierto?, ha permitido que empecemos a contactarnos, empecemos a encontrarnos con muchos hermanos que están perseverando en lo mismo, y se empieza a generar un mismo espíritu y vemos un mismo sentir y una misma palabra. Así como en el desierto comieron del mismo maná, bebieron la misma agua, hermanos. Estamos bebiendo nosotros lo mismo, y hay muchos hermanos en otros lugares, en otras naciones, que están bebiendo el mismo pan, la misma agua, que están recibiendo el mismo Espíritu Santo, y esto está generando, ¿cierto?, que la casa de Israel, la casa de Efraín, comience a ser restaurada. Amén. Eso es lo que el Padre está haciendo en este tiempo. Amén. Es importante ahí que las Escrituras nos vayan dando el entendimiento de cómo estamos hoy día funcionando. Amén. Y también, Amén. así como el cuerpo tiene muchos miembros, también la palabra habla de que así como un cuerpo y por un mismo espíritu hay muchos dones, los dones están operando en cada uno de nosotros de diferentes formas. Él da, el espíritu da el don, el regalo a quien quiere, como él quiere. Y ningún don, ningún ministerio está por sobre otro, sino que forman, ¿cierto?, un cuerpo en donde estos distintos miembros cumplen una función para edificar al cuerpo. Amén. Ese es otro tema que podríamos ampliar grandemente, pero lo vamos a dejar hasta ahí para que vayamos entendiendo el diseño perfecto del Padre. Y en tercer lugar, vamos a avanzar y con esto vamos terminando. Dijimos, tenemos que caminar en este tiempo, en este desierto, en este proceso, en obediencia a Yahweh, en obediencia a nuestro Elohim, nuestro Padre eterno. También tenemos que caminar, como lo dijimos, dependientes de la cabeza, que es el Mesías, que es Yeshua, Jesús. Él es la cabeza del cuerpo. Y en tercer lugar, como cuerpo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y mire cómo se desarrolla en esta parashá, en esta porción, esto. Vamos a leer ahí en el libro, en Números 11, 16. Le voy a pedir a Glorita Araya, a ver si lo puede leer. Números 11, versículo 16. Eso, amén, Glorita. Ahí póngale su
saque eso, también el silencio de su cámara. Amén. 11:16. Entonces, ¿ahí me escucha? Sí. Sí, muy bien. Ya. Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70, no veo más allácito, Varones. 70 varones, los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen contigo. Allí contigo. Y si Y puedes seguir esperen allí leyendo, ya. ahí. Ya. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu. espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. la carga del pueblo. Y La llevará, y no la llevarás tú solo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahweh y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. Amén, amén. Amén. Mire lo que pasó acá. Hermano, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Y qué hermoso es esto. Mire, recuerde, el mismo Espíritu que está en el Mesías, que está en Yeshua, es el mismo Espíritu que ha sido puesto en nosotros. El mismo Espíritu que estuvo en Moisés también fue puesto en estos 70 hombres. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Eso nos hace tener un mismo sentir, un mismo corazón, una misma dirección. Por eso estaban unánimes. Amén. Qué hermoso esto, hermanos. Hoy día es lo mismo, es el mismo diseño. Nada ha cambiado. Amén. Es el Espíritu Santo que estuvo en Yeshua, el Espíritu Santo que le levantó de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que está en usted, que está en nosotros. Amén. Va a levantar y a resucitar. Amén. Entonces, mire cómo vemos aquí, ¿cierto? Como dice la palabra, lo que es ya fue y lo que fue será. Y cuando comenzamos a sumergirnos en las Escrituras, no hay cambios. El mismo diseño del Padre ya viene escrito desde el principio y solamente eso va a volver a cumplirse. Amén. Porque esa es la perfección que hay en su palabra. Su palabra es eterna. Amén. Llenos del Espíritu Santo, comenzaron a profetizar por el mismo Espíritu. Profetizar, la palabra Nabá, ¿cierto? También viene derivado Nevim, que es profetas. De esta palabra, ¿cierto? Viene lo que es hablar bajo la influencia divina, bajo la influencia del Ruach, del Espíritu Santo. Amén. Él es el que pone ese sentir, el que nos lleva a hablar. Y hermanos, el Espíritu Santo nos va a llevar a profetizar. Por eso el apóstol Pablo decía, si usted habla en lenguas, hable en lenguas en su intimidad. Porque si hablamos todo en lenguas en público no vamos a entender nada, a no ser que haya un intérprete de las lenguas o de los idiomas que usted pueda estar hablando. Pero dice mejor que profeticen, porque al profetizar los que están a su alrededor, el incrédulo, el que no conoce la palabra, va a ser tocado por esa palabra. Por eso, hermanos, si estamos llenos de la Escritura, estamos leyendo la palabra, yo estoy por seguro que el Espíritu Santo le va a llevar a usted a hablar, a compartir de otros en su trabajo, en su familia, en donde quiera que usted esté. Hermano, a veces uno está trabajando allí
Y yo tengo ahí, ¿cierto? A veces al paciente ahí está no puede hablar, pero yo sí puedo hablar y me escucha. Y yo sé que la palabra es una semilla poderosa que en algún momento, hermanos, va a dar fruto. El Espíritu Santo va a usar esa semilla para tocar un corazón y para producir una transformación. Porque recuerden, la trompeta está sonando. Yeshua está llamando en este tiempo a que nos volvamos a Él. Nos volvamos, ¿cierto?, de nuestra idolatría, nos volvamos de nuestro pecado, volvamos a su instrucción, a su Torá, a su enseñanza, y que el Espíritu Santo la escriba en nuestro corazón. Amén. Así que eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que yo sé que el Espíritu le va a usar a usted también para hablar conforme Él tiene su propósito para todos, llenos del Espíritu Santo. Pero mire qué es lo que sucede acá. Eran 70 hombres, y quiero decirle, hermanos, que Moisés tomó a 6 hombres de cada una de las tribus. Si usted suma 6 por 12, nos da el número de 72. Pero resulta que solamente 70, ¿cierto?, fueron llamados al tabernáculo. Hubo 2 hermanos que quedaron fuera. Y esto es muy extraño, ¿cierto?, pero muy especial, porque esos 2 que quedaron en el campamento también fueron llenos del Espíritu. Amén. Entonces dice ahí en Números 11, 26, no sé si Gabriela puedes leerlo. Amén. Números 11, 26 y 27. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Amén. Amén. Entonces acá vemos algo muy especial. Mire, no sabemos por qué razón, ¿cierto? Solamente llegaron 70. El padre dijo 70, pero si usted saca la cuenta, 6 por 12 son 72. Y precisamente 2 quedaron en el campamento, pero también fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces acá vemos que el Padre tiene un diseño. A veces nosotros podemos hacer las cosas de una manera, pero el Padre siempre hace lo que Él quiere, como Él lo quiere hacer, conforme a su palabra, conforme a su diseño. Esto también nos habla, hermanos, de que no solamente nosotros hoy día estamos siendo llenos del Espíritu Santo, sino hay hermanos fuera. Hay hermanos fuera que también están cumpliendo un propósito al cual son parte de este pueblo. No nos extrañemos, porque Él se está moviendo en todo lugar, ya no solamente aquí, sino que en muchos lugares, pero estamos unidos, hermanos, por el mismo Espíritu. Estamos profetizando, estamos hablando el mismo mensaje restaurado, el mismo mensaje que el Padre nos ha hecho volver a nuestras raíces, nos ha hecho volver, ¿cierto?, a la esencia, nos ha hecho volver a la roca, nos ha hecho volver a su palabra. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionaron? Miren, y esto a veces lo hemos visto, ¿cómo reaccionaron los demás? Números 11, 28 dice: entonces respondió Josué, ¿cierto?, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. ¿Ya? Porque a veces hemos tenido esa actitud, ¿ah?, dentro de a veces de la iglesia, así como que, oye, estos que están haciendo, no, ellos no son nuestros, ellos no, nosotros nomás, ellos no son de Dios, no, ellos no es lo mismo, no. Hermanos, es el mismo Espíritu que es el que llena el cuerpo. Amén. Y vemos también entonces cómo respondió Moisés, ¿ya? Cómo responde Yeshua. Amén. Dice Números 11, 29. A ver si puede leerlo Mónica. Moniquita, a ver si lo puede leer. Hay Números 11, 29 y 30. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Quisiera pues que todo su pueblo fuese profeta. Amén. Y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y en los ancianos de Israel. Amén. Entonces, Moisés acá dice: quisiera yo que todos profetizaran. Quisiera que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no estamos en tiempos, ¿cierto?, de creernos superiores,
No estamos en tiempo de poner barreras, es tiempo de botar esas barreras, de romper esos muros que se han levantado, ¿cierto? Y comenzar a ver y a entender de que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está moviéndose en todo lugar. Hermano, yo me he encontrado con personas que ni siquiera me lo imaginaba, me están diciendo, oiga, ¿saben qué? Hace un tiempo Dios nos ha estado hablando y empezamos a hacer Shabbat, empezamos a guardar el día de reposo. Y uno se sorprende cómo Dios comienza a hacer cosas y comienza a hablar, porque es la obra de Él. Él es la cabeza que está dirigiendo y que con su Espíritu Santo, hermano, no estamos para separarnos, no estamos para poner más barreras, no estamos para hacer más denominaciones, no estamos para colocarnos más nombres, es para estar unidos en un solo nombre, que es sobre todo nombre, Yeshua. Él es el nombre sobre todo nombre en el cual estamos siendo unidos con un mismo cuerpo y un mismo espíritu. Amén. Y finalmente, llenos del espíritu de santidad y de vida, sin el espíritu de santo. Y en nuestra vida, ¿cierto? La Torá no tiene sentido, hermanos, ¿ya? Esto lo que él está haciendo es unir. ¿Unir qué? Unir la Torá, Yeshua, y unir con su espíritu, amén. Porque hemos leído ese versículo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra, hermanos, la Torá sin espíritu mata, trae muerte, amén. Pero la Torá con el Espíritu Santo que se escribe en nuestro corazón trae vida, nos vivifica. Y esa es la presencia del Ruach, del Espíritu Santo, que nos revela a Yeshua en la Torá. Mira, hermanos, de que comenzamos a estudiar, ¿cierto? Y nos conectamos, ¿cierto? Desde Éxodo, lo único que hemos visto al Mesías, lo hemos visto a él, a Yeshua, siempre ha estado allí, siempre. Él ha sido el Cordero de Pesaj, él es la nube, él es el pan sin levadura, él es el ángel de Yahweh, él es la zarza ardiente, hermanos, está codificado en todo. Lo único que vemos, ¿cierto?, en la Torá es al Mesías, a Yeshua revelado. Por eso hoy día caminamos en obediencia en la Torá, a través de su Espíritu Santo, que a medida que trabaja en nosotros, que va escribiendo nuestro corazón, se va haciendo carne y se hace vida en nosotros. Amén. Y finalmente quiero pedirle a Mabel si puede leer, Mabel, mire, Romanos 8, del versículo 2 al 4. No sé si está Mabel, perdón. Sí. Ah, amén, ahí sí. Hola. Hola, hola. Que acá se corta un pedazo, entonces lo estoy buscando acá en la Biblia. Ah, ya, sí. Espérame un segundo, ahí se me lo va a mover. Sí, por eso a algunos les pasa, parece que se les corta un Sí. pedazo ahí en la... Y aquí lo tengo. Amén. Romanos 8, entonces, del 2 al 4. Del Espíritu de vida. Así es. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Mire, y acá empezamos a entender, hermanos, las palabras del apóstol Pablo. Porque mire, habla porque la ley del Espíritu, mire, hay una ley del Espíritu. Pablo por lo menos habla 7 leyes, amén. Bueno, en algún momento vamos a tener oportunidad de conocerlas. Principalmente empieza en Romanos allí. Y acá vamos a ver, por ejemplo, mire, la ley del Espíritu de vida. También aparece la ley del pecado y la ley de la muerte. Amén. También aparece la ley de Dios, la Torá. Amén. Y ahí, por lo menos en estos pasajes, hay 4 leyes que Pablo está hablando que son muy diferentes. Por eso es importante entender cuando el apóstol Pablo habla de la ley. Tenemos que discernir eso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, me ha librado de ¿qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Por eso él cumplió la ley con su muerte, para que a través de su muerte llevara todos nuestros pecados, y su muerte en él para que fuésemos libres de aquello. Amén. Y lo que era imposible, mire, lo que era imposible para la ley, para la Torá, era imposible de que un hombre fuese santo,
Amén, porque dice la palabra que aquel que transgrede uno de los mandamientos se hace culpable de todo. Por eso en el Antiguo Testamento tenían un sistema de sacrificios por los pecados, ¿se acuerdan? Lo vimos ahí en Levítico, ¿ya? La ofrenda hatat, amén, la ofrenda olá, los sacrificios constituían una forma de redención de esos pecados, amén. Y por lo tanto, Yeshua viene a cumplir esta ley, esta Torá, para que en él, ¿cierto?, nuestros pecados y la muerte que nosotros debía caer, ahora podamos ser nosotros vivificados. Por eso dice que lo que era imposible para la ley, éramos imposible, hermanos, ser santificados. ¿Ah? Por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, el Padre Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, de la Torá, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, infringiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermano, en resumen, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu o en la ley del Espíritu es aquella que nos lleva a cumplir la Torá, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Estando libres de la condenación, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Qué hermoso ir entendiendo, ¿cierto? Esto. Ya vamos a tener tiempo después de estudiar Romanos, que también es hermoso. Efesios 1:13. No sé si... No sé si Danisa, ¿puedes leernos allí Efesios 1, 13 y 14? Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén, amén. Hermano, usted está lleno, sellado, está con la garantía, con las arras de la herencia. Tenemos una herencia, hermanos, en esta tierra. ¿Por qué? Porque esa herencia prometida a Abraham es la herencia que usted y yo tenemos, una herencia en la tierra. Él va a restaurar su reino en la tierra y nos va a dar herencia. Vamos a estar dentro de las 12 tribus, no sé de cuál tribu, pero por alguna de esas vamos a estar. Amén. En el mismo diseño del desierto, ahí donde Yeshua en su tabernáculo, en su templo, va a estar al centro y su pueblo alrededor como reyes y sacerdotes, y reinaremos, dice, en la tierra. Amén. Qué hermosas promesas. Y terminamos, hermanos, solamente dejándole esto, ya porque no, mire, no tenemos todo el tiempo para poder profundizar, pero así como hay 3 cosas que debemos hacer para ser guiados durante el desierto, también hay 3 pecados que se mencionan en esta parashá que es importante que la tengamos en cuenta. La queja es una de aquellas, ¿cierto?, que trae fuego consumidor, trae fuego sobre, ¿cierto?, los que se quejaron. Dice ahí en Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Amén. En este caminar, hermanos, dejemos la queja, seamos agradecidos de todo lo que Él nos da. A lo mejor no es como en otro tiempo, a lo mejor no es como en Egipto, a lo mejor hay gente que en Egipto estaba mejor, pero hoy día estamos siendo guiados dentro de la promesa, algo mucho mayor que hoy día no estamos viendo, pero aún así el Padre nos va a proveer en todas las cosas. En segundo lugar, otro pecado que no debe estar en nosotros es la codicia o el desprecio a lo que Él nos ha dado. Ellos, ¿cierto?, se cansaron del maná, desestimaron el maná, ¿ya? Y pidieron carne. Hermano, ellos llevaban ganados, ellos no iban así en un desierto donde no había nada, ellos llevaban ganado, llevaban cosas, pero ellos codiciaron más de lo que tenían. Dice Números 11:34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, que significa tumbas de deseo o codicia, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Al pueblo codicioso le vino una peste y fueron muertos por esa peste. Amén. Y en tercer lugar, otro pecado que no debemos llevar en este tiempo es la murmuración. Recuerde, María, ¿cierto?, la hermana de Moisés, murmuró con Aarón, ¿ya?, criticándolo por, ¿cierto?, por una situación en la cual
él había tomado a otra esposa, ¿cierto? Como mujer. Amén. Y ellas dicen, bueno, si él le habla a Moisés, también a nosotros nos habla. Amén. Y eso lo escuchó Yahweh, y en Números 12:9 dice, entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Hoy día, hermanos, yo quiero decirle que Dios es tremendamente misericordioso. No nos ha enviado fuego para consumirnos, no ha enviado una peste para destruirnos, no ha enviado, ¿cierto?, una lepra o un zarat, ¿cierto?, para enfermarnos. Y es porque simplemente la misericordia del Padre, ¿cierto?, no nos ha consumido. Y es por eso, hermano, que debemos volvernos a Él, dejando todo pecado, alineándonos al diseño del Padre, siendo guiados por el Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Amén. Hasta aquí vamos a llegar. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para nuestra vida. Amén. 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 Amén.